Saludos a todos, soy Edgar Mora de Ecuador y estoy muy complacido de poder compartir con todos ustedes durante el segundo año consecutivo del RedCapCon hispano, en el que compartiremos algunas experiencias que definitivamente nos van a permitir desarrollar aprendizaje conjunto. Juntos exploraremos en esta mañana los modelos de implementación institucional de RedCap y cómo estos pueden mejorar la calidad y fomentar la investigación en nuestras instituciones. Enfocados en el manejo de las enfermedades crónico-metabólicas, en nuestro país nos hemos preguntado durante muchos años por qué no tenemos los conceptos necesarios para poder incidir en la morbilidad o mortalidad. Es decir, ¿por qué en la pirámide del aprendizaje, por todos ustedes conocida, no sabemos cómo enfrentar los problemas? Nuestra hipótesis de trabajo se ha planteado en el hecho de que esto se debe a que el conocimiento generado para poder contar con la sabiduría de los aspectos a intervenir no ha provenido de una información sólida debido a que no contamos con datos adecuadamente recolectados para poder intervenir de manera adecuada. Es decir, que en realidad el camino del aprendizaje sobre las enfermedades crónicas en nuestro medio ha tenido una seria falla en la base de la pirámide del conocimiento. Cuando hablamos de datos, es muy importante remontarnos a 1970, Edgar Frank Codd, con la implementación del modelo relacional realmente cambió de paradigma y ha sido una base fundamental en el manejo futuro de bases de datos y de gestión de datos, que es importante tomarlo como un parámetro de partida con respecto al manejo de datos en el planeta. En el mundo de los datos, estos pueden ser recolectados de muchas formas, algunos aspectos en los que es muy difícil manejarlos, como datos no estructurados o semiestructurados, y formas que tienen una mejor planificación, que tienen un mejor ordenamiento y que hace que sea mucho más fácil su manejo, como datos estructurados. Aquí algunos ejemplos. Esta es una historia clínica que se lleva en nuestro país, en la que se recogen datos en texto libre, que serían un ejemplo de datos no estructurados, muy difíciles de manejarlos, no imposible, pero difícil de poder manejarlos. O contamos en nuestro país con sitios que tienen formas mucho más difíciles de manejar los datos, como formularios en papel, que realmente hacen que sea muy difícil la tarea. Esta, por ejemplo, es la hoja de referencia y contrarreferencia, a través de la cual se comunican los niveles de atención de salud, y se comprenderá que esto hace que la estructuración de los datos sea muy compleja, muy difícil. O aquí tenemos un ejemplo de una forma estructurada de recoger los datos, en donde tenemos en el ejemplo de la pantalla algunas condicionantes demográficas que, cuando se recogen de manera estructurada, se entenderá que es mucho más fácil su proceso.
Enfocados en el campo de las enfermedades crónicas, diabetes mellitus en particular, hemos planteado como hipótesis de trabajo que al manejar bien los datos proporcionados por el proceso de atención a estas enfermedades crónicas, nosotros podríamos generar información relevante y sólida, y eso a su vez podría fortalecer el conocimiento y facilitar la toma de decisiones informadas para mejorar la atención y los resultados en el área del manejo de diabetes mellitus. Con estos antecedentes, comenzamos en las primeras fases de nuestro trabajo a definir algunas características que debería tener este proceso de gestión de datos. La primera característica que nos planteamos es el hecho de que este gestor debería tener la posibilidad de escalabilidad. Es decir, deberíamos contar con una plataforma que nos permita manejar grandes volúmenes de datos y que sea escalable para adaptarse a futuros crecimientos y expansiones. La segunda característica que planteamos que debería tener es personalización. Es decir, que los formularios y los flujos de trabajo se adapten a nuestros requerimientos particulares, se adapten a nuestra realidad y podamos nosotros personalizar de una manera muy efectiva los formularios y los flujos que utilicemos en nuestro proyecto. Definimos que la plataforma que utilicemos debería tener interoperabilidad, es decir, una capacidad de integrarse con otros sistemas y tecnologías utilizados en el ámbito de la salud en nuestro medio, como sistemas de registros electrónicos o sistemas de información de salud ya existentes en el país. Esto haría que se facilite la integración y el intercambio de datos entre diferentes sistemas. Una cuarta característica que planteamos debería tener el gestor de datos con el que trabajaríamos es seguridad y cumplimiento normativo. Dado que estamos trabajando con datos sensibles, la plataforma debería ofertar estándares de seguridad, privacidad y confidencialidad de los datos, y que tuviera soporte y alguna comunidad que nos permitiría solucionar problemas que encontremos sobre la marcha. Este soporte técnico debería ser sólido y la comunidad de usuarios debería ser activa y brindar apoyo y compartir experiencias y buenas prácticas relacionadas con el manejo de enfermedades crónicas. Así planteada la búsqueda de la probable solución a nuestro problema, retomando el concepto de la pirámide de la información, nos encontramos con la existencia de varios capturadores de datos, y tras el análisis de cada uno de ellos, llegamos a la conclusión de que REDCap nos ofrecía esas 5 características que estábamos exigiendo. Y claro, al recoger los datos con las características de calidad planteadas, lo lógico era que llegaríamos a obtener un conocimiento más sólido, el cual podría ser analizado con cualquiera de los analizadores conocidos, pero sobre todo llegar al punto de saber qué hacer frente a determinadas problemáticas. En nuestra experiencia con el trabajo en REDCap desde el año 2018, hemos logrado implementar con éxito ya 260 proyectos con cerca de 1.290 usuarios activos,
Entre estos proyectos se destaca el programa de atención de enfermedades crónico-metabólicas, que es sobre el cual vamos a hablar en esta charla. Este ha sido un programa exitoso, relevante, que ha tenido trascendencia a nivel nacional. Algunas fases por las que pasamos: la primera fue la conformación de un equipo que tuviera técnicos del área de la informática, un equipo que tuviera técnicos dentro del área de la administración de procesos, dentro del área del manejo de enfermedades crónicas, conversar sobre la idea y comenzar con las primeras implementaciones. El camino no ha sido sencillo, hemos tenido que socializar el proyecto a varios niveles, hemos tenido que capacitar a más de 600 profesionales, hemos tenido que hacer capacitaciones grupales, capacitaciones individuales, reunirnos con grupos de atención primaria en salud, reunirnos con grupos de especialistas e ir conformando el proceso, basarnos en documentos normativos para poder generar los algoritmos de trabajo que se implementarían en la base de datos de REDCap, socializar a nivel poblacional, socializar a nivel administrativo, lo cual finalmente nos ha llevado en este proyecto en particular a tener impacto nacional. En marzo de este año, el proyecto de atención integral a diabetes mellitus ha sido reconocido por las autoridades nacionales como un proyecto emblemático para ser lanzado a nivel nacional. El camino no ha sido fácil, hemos tenido que vencer una serie de problemas en el orden administrativo, en el orden asistencial, pero la persistencia y el hecho de contar con un equipo de trabajo ha hecho que podamos avanzar con éxito en este proceso. Conociendo un poquito ya el programa implementado en REDCap, el proyecto contempla una serie de 17 formularios asistenciales con 4 formularios que tienen que ver con la parte administrativa del proyecto. 3 formularios están destinados a la captación y vinculación de personas con diabetes mellitus. 4 formularios están destinados al manejo técnico de estas personas basado en las guías de práctica clínica. Tenemos 2 formularios que están destinados hacia el manejo poblacional de la enfermedad. Un formulario que está destinado a la graficación de la evidencia que soporta cada uno de los algoritmos, revisar todo el componente del proyecto va más allá del propósito de esta charla, por lo que nos enfocaremos en revisar algunos componentes específicos del proyecto. En el área del manejo basado en las guías y algoritmos basados en la evidencia, REDCap nos permite insertar en la plataforma gráficos como el que vemos acá, en el que se destina un mensaje muy claro a los aspectos a manejar en diabetes mellitus, pues con este gráfico se le
orienta al médico de atención primaria a una evaluación sistemática de los riesgos y la determinación de complicaciones orgánicas desde la cabeza hasta los pies. El sistema en REDCap, a través de una herramienta llamada Piping, permite que todas las variables que han sido recogidas en los formularios por el personal de APS se determinen y se recojan en un solo formulario plano, como el que ven acá, en donde tenemos todos los valores necesarios para tomar decisiones en una sola hoja, de modo que sea muy fácil acceder a la información completa de lo que se ha llenado y lo que no se ha llenado en el proceso. Contamos con algoritmos de trabajo como estos, que están acompañados de gráfico y texto, en el que los médicos de atención primaria en un primer esfuerzo tienen que definir los fenotipos de personas con diabetes. En este caso, por ejemplo, pueden escoger si el paciente tiene un fenotipo de bajo riesgo cardiovascular o un fenotipo de alto riesgo cardio, reno y cerebrovascular, o tiene un fenotipo de enfermedad renal crónica o un fenotipo de insuficiencia cardíaca, y lo registra en el formulario correspondiente. Por ejemplo, si es que este sería un fenotipo de bajo riesgo cardiovascular, se le despliega al médico de atención primaria los objetivos que debería alcanzar con este paciente y las recomendaciones basadas en la evidencia que estarían destinadas para este fenotipo en particular. Por otro lado, en el aspecto ya del manejo poblacional, los departamentos de vigilancia pueden, con todos los datos recogidos y la información levantada, hacer un perfil de los fenotipos frente a los cuales se están enfrentando, y con un solo clic ellos pueden escoger, por ejemplo, el grupo de personas de las unidades que se encuentran con bajo riesgo cardiorrenal o con alto riesgo cardiorrenal y cardiovascular, o cualquiera de los otros fenotipos, o inclusive aquellos en los que por falta de datos, porque no han sido adecuadamente recogidos en atención primaria, podrían no determinarse a qué fenotipo pertenecen. Todo esto hace que los departamentos de vigilancia puedan tener claramente un seguimiento de todo el proceso, y con estos datos pueden, por ejemplo, programar supervisiones para incitar a sus equipos de trabajo la determinación de los fenotipos a través del llenado de los datos faltantes, o la compra de medicamentos, por ejemplo, aquellos requeridos para los pacientes con enfermedad renal crónica o con alto riesgo cardiovascular, de una manera mucho más dirigida y efectiva. El personal de vigilancia tiene acceso a gráficos muy decidores del proceso, como el que ustedes ven acá, en el que se encuentra, por ejemplo, en este centro, un alto número de personas en quienes no es posible determinar el fenotipo por falta de datos, y esto permite que se tomen los correctivos necesarios, entrenando o incitando al grupo de médicos de atención primaria a la fenotipificación de este número de gente, con mejores resultados en el proceso de reducir el riesgo cardiovascular poblacional.
en la plataforma en la que se recoge la evidencia científica, se han presentado cuadros que son de fácil lectura, en el que los médicos, tanto del primer nivel de atención como del segundo nivel de atención, pueden tener acceso en una sola mirada al número de estudios que soportan cada una de las decisiones. Por ejemplo, en esta diapositiva se explican que entre el 2019 y el 2021 han existido 12 ensayos clínicos controlados con resultados cardiovasculares, de los cuales los que están en verde nos hablan de franco beneficio cardiovascular, los que tienen puntos morados nos indican que existe beneficio renal, y los que tienen puntos rojos nos indican que existe un efecto protector en pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca. Como ustedes pueden ver, esta información facilita el hecho de que el médico de atención primaria pueda tener en sus manos las dos grandes informaciones que requiere. Por un lado, la información proveniente de la historia clínica, los datos de la persona con diabetes para poder ayudarla de mejor manera, y por otro lado, la información proveniente de la ciencia que le permita tomar decisiones informadas y basadas en evidencia, de modo que el resultado sea de beneficio para el grupo de personas asistidas por los profesionales. Muchas gracias, reiterando el compromiso con la comunidad médica de Hispanoamérica para poder reforzar modelos de atención utilizando bases de datos, gestores de datos importantes como REDCap.